Buenas tardes, el tema que me corresponde a mi grupo es contrato del factoring. Mi grupo está conformado por Juan Andrea Sánchez, Lina Melo y Carlos Zamora. Y quien les habla es Ana Marina Martín. Para empezar, quiero hablarles del concepto de factoring. Factoring es un contrato en el que una de las partes, o sea el factor, adquiere todos unos créditos que la otra parte, o sea el factorado, tiene frente a sus clientes. Básicamente, el factoring es un contrato financiero que se celebra entre una entidad financiera y una empresa, por el cual la primera se obliga a adquirir todos los créditos que se originen a favor de la segunda en virtud de su actividad comercial durante un determinado tiempo. Las características del factoring. La primera es la principal, la segunda es la obligación, la tercera es el oneroso, la cuarta la bilateral, la segunda el cumulativo, la tercera el traizo, sucesivo y la séptima de adhesión. Los sujetos del contrato. El factor o empresa del factoring. Son dos. El primero, que es la que se encarga de la gestión de cobranza o la que compra las facturas por cobrar y realiza además otros servicios. El factor o el cliente, que es el que abona una retribución por la gestión de cobranza o da una venta las facturas por cobrar y retribuye a los demás servicios. Las obligaciones y derechos. Los derechos del factor. El primero, realizar todos los actos de disposición con relación a los instrumentos adquiridos. La segunda, cobrar una retribución por los servicios adicionales que haya realizado. La tercera, adquirir los instrumentos de los acuerdos a condiciones pactadas en el contrato. La cuarta es brindar los servicios adicionales pactados que pueden ser de investigación e información comercial, gestión y cobranza, servicios contables, estudios de mercadeo, asesoría integral y otros. Una de las últimas es pagar el cliente por los instrumentos adquiridos. Entre otras obligaciones del factor están asumir el riesgo crediticio de los deudores, asumir y ejecutar todos los servicios complementarios que se ofrecen en el contrato, respetar la fecha de vencimiento de las facturas para iniciar el cobro, abandonar al cliente los créditos que se hayan cedido hasta el límite fijado en el contrato, guardar reservas sobre la ejecución del negocio. Entre los derechos del factorado están, primero, exigir el pago por los instrumentos transferidos en el plazo establecido y conforme a las condiciones pactadas. Segunda, exigir el cumplimiento de los servicios adicionales que hubiesen sido pactados. Tercera, garantizar la existencia, exigibilidad y vigencia de los instrumentos al tiempo de celebrarse el pacto. Cuarto, transferir al factor los instrumentos en la forma acordada o establecida por la ley. Quinta, notificar la realización del factoring a sus deudores cuando sea el caso. Sexta, recibir los pagos que efectúen los deudores y transferirlos al factor, cuando así lo haya convenido con él. Séptima, informar al factor y cooperar con este para permitir la mejor evaluación de su propia situación patrimonial y comercial, así como la de sus deudores. Además, proporcionar toda la documentación vinculada con la transferencia de documentos y restituir al factor por los servicios adicionales recibidos. En las obligaciones de la adherencia están transmitir todos los créditos al factor, garantizar la existencia y validez de los créditos cedidos e informar al factor todo lo relacionado con ellos. Cuando se trate de factoring, con notificación se obliga a comunicar a su cliente la firma del contrato con él y informar al factor sobre los pagos que se reciben. Encontramos las diferencias con figuras similares. La gestión de derechos. Primero, el factoring solo puede ser oneroso, en cambio la gestión de derechos que puede ser onerosa o gratuita. Segunda, el factoring es trato sucesivo
a diferencia de la gestión de derechos, que es la ejecución instantánea. Y tercero, el factoring puede darse con o sin financiación, mientras que en la gestión de derechos nunca hay financiación. A continuación, con las diferencias de figuras similares en el descuento bancario, hablamos primeramente de un descuento como un contrato bancario que implica una operación de crédito activa. Las compañías de factoring no son necesariamente bancos. También hablamos del factoring como un conjunto de servicios, entre ellos el de la financiación. El descuento es una operación aislada sin más compromisos para el banco. Ya por último, en descuento bancario hablamos del factoring como la compañía que asume el riesgo de la insolvencia del tercer deudor, no tiene el descuento bancario. Entre las diferentes con figuras similares de arrendamientos de servicios, tenemos el arrendamiento de servicios como la raíz jurídica del factoring. Pero aún así, indiscutiblemente, el conjunto de servicios que implica el factoring supera el tradicional esquema del arrendamiento de servicios que regula el Código Civil. Dentro de las clases de factoring, según su contenido, en primer punto encontramos el factoring con financiación, en el cual el cliente o empresa factorada recibe el pago inmediato de las facturas que contienen los derechos sobre los créditos transferidos previamente a su vencimiento. En segundo instante, encontramos el factoring sin financiación o al vencimiento. En esta modalidad no existe la finalidad anticipada. El factoring sin financiamiento carece de uno de los propósitos esenciales del factoring moderno, que es la obtención por la que el cliente del pago inmediato de los créditos cedidos para favorecer la pronta liquidez de la empresa. En esta modalidad, el factoring se identifica como el tradicional. Dentro de las clases de factoring, según su forma de ejecución, el factoring con notificación se habla en el que el cliente debe poner en conocimiento del deudor cedido sobre las transferencias a favor del factor de las facturas que contienen en su deuda y de que este último será el único legitimado para cobrarlo. Hablando del factoring sin notificación, aquí se habla de que el cliente no ha habido sucesores sobre la transmisión de los créditos, por lo que se continuará siendo el acreedor. El pago deberá efectuarse a él, quien a él deberá reintegrar el importante de ellos al factor en el plazo fijado en el contrato. En las clases de factoring según la función del riesgo. En primer punto, el factoring impropio o con recursos. En esta modalidad es en el que el factorado asume el riesgo por la falta del pago del deudor. El factor no garantiza el riesgo por la insolvencia del deudor cedido. Hablando del factoring propio o sin recurso, el factoring sí garantiza el riesgo por insolvencia del deudor, a no ser de que el incumplimiento se haya producido por otras causas, como por ejemplo en el que las mercancías se hayan encontrado defectuosas o en mal estado. Clases de factoring por su evolución histórica. Colonial Factoring. En esta modalidad, el factor era solo un distribuidor de los fabricantes ingleses de tejidos y posteriormente de otros productos. La función del factor era comercializar las mercaderías de los mercados de las colonias inglesas en América, por las que se cobraba una comisión. Factoring Hotline. Mediante esta modalidad, las actividades de las empresas factoras estaban limitadas a comprar los créditos de los factorados, asumiendo así el riesgo del cumplimiento o insolvencia de los deudores de esos títulos. Tercero, New State Factoring. En esta modalidad, la empresa factora, además de asumir la gestión y los riesgos de incumplimiento e insolvencia de los deudores, se obliga a prestar a las empresas cedentes una amplia gama de servicios financieros, lo que acerca a estas empresas a las instituciones bancarias de factoring. Constituye un modo de obtener capital de giro para las empresas, pues al poder lograr anticipadamente la satisfacción de los créditos, se convierte en una perspectiva útil en momentos difíciles. Otra ventaja es que da la seguridad al cliente factorado frente al posible incumplimiento de sus deudores y permite dedicarse plenamente a la actividad comercial o industrial específica, lo que se da no solo por la financiación anticipada que consigue, sino además porque desentiende el factorado de la actividad de cobranza relativa a los créditos que concedió.
También facilita la obtención de créditos y simplifica la contabilidad al poder el cliente factorado suprimir las cuentas de cada uno de sus clientes sustituyéndola por la única cuenta que llevará el nombre del factor. Reduce el tiempo entre las salidas y las entradas de dinero de caja, lo que conduce a pagar las materias primas en el momento de la adquisición y consiguiente a obtener un precio más ventajoso. Bueno, en el factoring vemos el factoring internacional, entre este se encuentra el factoring de exportación. Factoring de exportación en el que las empresas de factoring y la factorada domicilian en un mismo país, mientras que los deudores cedidos lo hacen en el extranjero. Es muy parecido al del factoring interno, solo que los créditos recién podrán ofrecerse cuando la mercancía ya haya sido enviada al comprador con antes. Por lo que debe presentarse el documento demostrativo de su despacho, por ejemplo, la carta de porte, el conocimiento de embarque, etc. El factoring de importación, el cliente factorado reside en un país distinto al factor, por lo que decide transmitirle todos los créditos originados en su actividad empresarial que tiene contra deudores domiciliarios en el país del factor. Estos subtipos de factoring que trascienden las fronteras tienen gran importancia en el comercio internacional, entre otras razones porque facilitan las operaciones de importación y exportación y porque son mecanismos más eficaces y económicos para el conocimiento de mercados extranjeros. Bueno, a continuación les quiero mostrar un video donde nos resume el tema factoring y nos da una idea más clara del mismo.